Partimos la semana con cifras macro. El IMASEC se contrajo 1,2% y la discusión en torno al crecimiento o la falta de... Ciertamente va a ser parte de la cuenta pública, pero en los próximos días también vamos a tener otros anuncios tremendamente relevantes, como las metas fiscales que se van a estar entregando para definir los límites, por ejemplo, para la deuda pública, algo de lo cual también se ha estado hablando bastante por las diferencias que había entre los números que se entregaron a fines del año pasado, en el informe de finanzas públicas que fue publicado este año, pero que se refería al último cuarto del año pasado, y también el informe de finanzas públicas del primer trimestre que publicó la semana pasada el gobierno actual, en el que se hablaba de una diferencia de 10.500 millones de dólares en materia de deuda. Según el gobierno, aquí hubo errores. Se habló de desajustes por el lado del ministro de Hacienda, pero prontamente también se habló de errores, y desde el gobierno anterior, pero también desde el mundo técnico, aparecieron algunas voces hablando de diferencias de enfoque de los supuestos a la hora de realizar los cálculos. Bueno, vamos a hablar sobre todos estos temas con Pablo García, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad y ex consejero del Banco Central. Pablo, como siempre, un gusto tenerte con nosotros, aunque sea a la distancia. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, muy bien, buenos días, muchas Muy gracias buenos por... días. Pablo, la actualidad manda. El IMASEC se contrajo 1,2%, lo decíamos al inicio del programa, es el cuarto mes consecutivo de caídas en el indicador mensual. Llevamos un tercio del año ya promediando una baja de 0,5%. Con el escenario externo, con la actualidad interna también, ¿es posible crecer al 2% en 2026? Bueno, como siempre yo digo, todo es posible, la pregunta es si es probable, Bueno, ¿cierto? es probable, Eh, sí. yo, yo creo que es poco probable que la economía chilena crezca a 2% el 2026, simplemente por lo que, como tú dices, ya hemos observado. Tendríamos que tener una aceleración muy significativa en los meses que quedan para llegar al 2%. Mm. Sin embargo, yo quiero tomar una nota un poquito de paños fríos en esto, A ver. ¿ya? Porque cuando uno observa los números, hay que tener una buena capacidad de interpretar por qué está pasando lo que está pasando y qué significa eso respecto a, si tú quieres, como las dinámicas más subyacentes de la economía chilena. Entonces, creo que acá, por ejemplo, hay dos puntos que son muy importantes. Tú mencionaste uno, la caída en la minería, que sabemos que es bien volátil, ¿cierto? Tiene subas y bajas bien fuertes de mes a mes. En promedio, la producción minera en Chile es súper constante año a año. Entonces, hay mucha volatilidad mensual, y por lo tanto, cuando uno ve estas cosas, posiblemente se reviertan en meses siguientes. Hay efectos de base de comparación. Mm. Entonces, siempre hay que tratar de, por ejemplo, mirar la parte no minera. Y en la parte, esto lo dice el Banco Central en su Sí. comunicado, en la nota de prensa, en la parte de la industria, que también se contrajo mucho, hay fenómenos vinculados a la pesca, a la capacidad de capturar volumen de pesca, que ha caído también de manera muy significativa. Entonces, de nuevo, son fenómenos que tienen que ver quizás con el clima, quizás con el niño, quizás con fenómenos de oferta, que no son necesariamente vinculados con el dinamismo más bien inherente de la economía chilena. Porque si uno mira otros sectores, el comercio sigue creciendo, los otros sectores de la industria siguen creciendo, los servicios siguen creciendo, y por el lado de la demanda también muy importante, la inversión Mm. continúa bastante bollante, particularmente la inversión en minería. Estamos con niveles de inversión en minería que son parecidos a los del superciclo del 2010 al 2012. Entonces, le pondría un poquito de año frío a que si tenemos un año de bajo crecimiento este 2026, no es un síntoma de debilitamiento general de la macro y que requiera tomar medidas como de reactivación de corto plazo muy agresivas. Yo creo que eso no es un diagnóstico correcto, pero bueno, en 2 semanas más vamos a tener el informe del Banco Central y por supuesto que nos va a dar muchas mejores luces respecto a cómo viene el año. Pero por lo que yo te escucho, Pablo, ¿no ves que haya un problema estructural? ¿O sí? No, el problema estructural que tenemos en Chile lo tenemos hace rato, y que es que la economía crece entre 2 y 2,5. O Mm. sea, ese problema sigue ahora. No es que se haya, yo creo, empeorado. Y si algo, algunos antecedentes respecto al dinamismo de los sectores de la minería, el hecho de que tenemos un sistema de permisos que se ha ido reformando, el hecho de que el gobierno tiene iniciativas para seguir
despejando temas de permisología, y se ha visto mucho eso los primeros meses del 2026, auguran buenos antecedentes para la inversión hacia el futuro y por la capacidad de producción de Chile. Entonces, por eso yo no interpretaría estos datos que estamos viendo ahora como síntomas de que hay un problema adicional a lo que nosotros ya conocemos Mm, respecto a nuestra economía. sí. Yo creo que eso es importante para también mantener un poquito la perspectiva de largo plazo. Pablo, ¿y estas cifras tiñen de alguna manera el debate también de la ley económica miscelánea? Bueno, hay varios elementos que están pasando. Yo creo que estamos en un momento bien interesante de la discusión fiscal. Por supuesto, está todo el debate respecto al informe de finanzas públicas, la proyección de la deuda, está la cuenta pública hoy día. En una semana más se vence el límite para que el gobierno dé a conocer sus metas fiscales. Y por lo tanto, hay mucha información que está todavía latente y que se va a ir revelando. Creo que acá lo esencial es no confundir el corto plazo con el largo plazo. Ujú. Es decir, el largo plazo efectivamente necesitamos tener iniciativas que apunten al crecimiento, pero tenemos un problema fiscal muy obvio, y mi impresión es que la diferencia de supuestos para proyectar la deuda pública es un síntoma de ese diagnóstico, no es un antecedente, si tú quieres, tan novedoso. Pero para efectos de las proyecciones hacia los próximos 4 años, yo creo que lo central es cómo se logra encuadrar iniciativas que apunten al crecimiento, algunas de las cuales están contenidas en el proyecto de reconstrucción, pero con el cuidado necesario para que esto no deteriore todavía más y no estrese todavía más nuestras cuentas fiscales. Mm. En ese sentido, mi impresión es que las metas que se plantean son muy importantes. Yo creo que es muy importante que se mantenga el límite de deuda de 45%, de manera de demostrar que estamos comprometidos a mantener un nivel de deuda para el sector público en Chile que se ha luchado por tener como objetivo en los últimos años. Yo creo que hay que continuar ahí y bregar porque se cumpla ese objetivo. En la discusión del proyecto de reconstrucción, indudablemente, hay elementos que uno puede pensar son costosos desde el punto de vista fiscal, con efectos de crecimiento que son más cuestionables, y ahí quizá hay espacio para que eso se converse y se discuta en el Congreso, y ojalá, esa es mi esperanza, terminemos con un paquete de reformas en el proyecto de reconstrucción que enfatice decididamente aquellos aspectos que empujan el crecimiento, pero que tenga también el debido cuidado con nuestras cuentas fiscales de forma de no deteriorarlas en el corto plazo. Sí, estamos conversando con Pablo García, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, ex consejero del Banco Central, académico, además de la Universidad Adolfo Ibáñez, académico en la Escuela de Negocios de ahí. Pablo, con todos esos títulos, yo creo que queda bastante claro que vienes también del mundo técnico, y también fuiste sumamente cuidadoso cuando empezó la polémica por las diferencias en materia de deuda entre el informe de finanzas públicas reciente y el pasado. Y tú también has dicho, en realidad aquí hay que poner el foco en una discusión más de fondo, pero de todas maneras es prácticamente imposible no tener una conversación en el ámbito de la economía sin preguntar sobre esa polémica. Y para dejarlo bien claro, ¿hay un error aquí o una diferencia de enfoque? ¿Cómo se pueden entender estos desajustes? O sea, mi visión es que no hay, primero que nada, hay que dejar bien en claro que acá no hay una discusión respecto a los datos de hoy. Que yo creo que eso es muy importante. No es que nos hayamos dado cuenta que hoy día un dato Ujú. que nosotros creíamos que era X, en realidad es más grande. Eso no es así. Los datos de las cuentas fiscales de hoy, de fines del año pasado, ¿no es cierto?, son los que son, no hay ninguna duda al respecto. Yo creo que eso es muy importante. Entonces no hubo un Eh, desajuste. la pregunta es respecto a proyecciones que uno hace de aquí a 4 años más. Sí. Y cuando uno hace proyecciones, yo estuve muchos años en el Central, donde buena parte del negocio era hacer proyecciones, ¿cierto? Se hacen proyecciones todo el rato. Lo más importante de las proyecciones es que requieren supuestos. Mm. Esos supuestos pueden ser cuestionables, pueden ser buenos, pueden ser malos, te pueden gustar, no te pueden gustar, pero hay que hacerlo esos supuestos. Y por lo tanto, cuando se hacen proyecciones con supuestos distintos, hay que tener, yo creo, ojo con enfatizar dónde están esas diferencias. Y las diferencias básicamente quedan en esta diferencia de proyecciones que se planteó la semana pasada, en los supuestos respecto a fuentes de financiamiento del déficit que sean distintas de la deuda, y además, digamos, efectos valoración,
y efectos de precio que son importantes para ver los niveles de deuda respecto al PIB. Son cuestiones relativamente técnicas. Yo creo que vale la pena revisar, ¿no es cierto? Vale la pena mirar los supuestos, pero de nuevo, son supuestos para hacer proyecciones. Eso para mí es bastante de segundo orden respecto al desafío fiscal que sabemos que tenemos, que sabíamos el año pasado que tenemos, que sabemos hoy día que tenemos, y que tenemos que encontrar una solución. Creo que acá la problemática está re clara y podemos seguirla discutiendo y podemos verla por aquí y por allá. La problemática es súper clara, la pregunta es la solucionática, y en ese sentido está el esfuerzo de contención de gasto, está los esfuerzos de lograr entender qué ha pasado con nuestra recaudación tributaria no minera, que está bastante baja, que sigue siendo una sorpresa, y creo que necesitamos tener una respuesta por qué eso ocurre. Y también la discusión del proyecto de reconstrucción, en qué medida se avanza con ese proyecto sin estresar aún más nuestras cuentas fiscales. Sí, absolutamente. Ahora, esta es una discusión que se planteó desde el gobierno, y lo digo porque hay una editorial de La Tercera que me llamó bastante la atención. No sé si tuviste la oportunidad de leerla, sobre los flancos que se abrieron por esta discusión, y de hecho se le atribuye esto al ministro de Hacienda directamente. Y cito una parte: llama la atención que el secretario de Estado haya hecho una denuncia sobre la deuda pública sin contar con el suficiente chequeo técnico, abriendo innecesarios flancos para el gobierno, los partidos del oficialismo y la imagen que proyecta el país ante los mercados internacionales. ¿Tú coincides con ese diagnóstico, Pablo, o no eres tan duro? A ver, yo coincido que el editorial fue bastante duro. Creo que hay algunas cosas que se empiezan a producir que son interesantes desde el punto de vista de la reacción respecto a cosas que ocurren, ¿no es cierto? Lo primero es que, cosa que no está en la entrevista que di la semana pasada, no lo sabía porque no había ocurrido todavía, que esto gatille la posibilidad de una acusación constitucional contra un ex ministro de Hacienda. Eso yo creo que está totalmente, como dijo un otro ex ministro de Hacienda, pasado 40 pueblos. O sea, es totalmente demuestra que la crispación política y el ángulo político está dominando la urgencia que tenemos para enfrentar nuestros temas fiscales. Tú no solucionas los temas fiscales a punta de demonizar y acusar constitucionalmente a la oposición. O sea, eso es como casi de perogrullo, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que es un primer tema. El segundo tema es la reacción de algunos analistas internacionales respecto a este informe de finanzas públicas y la forma como se comunicó. Fue la percepción de que, bueno, aquí se está armando el terreno para levantar el límite de deuda a 50%, quizás para no hacer ajuste fiscal porque la cancha está muy pesada. Y eso son malas noticias, indudablemente, ¿cierto? Yo espero que no ocurra, pero por lo tanto es muy importante que pase de aquí a una semana con las metas fiscales que plantee el Ejecutivo. Sí. Entonces, esa es la reacción que se produce cuando hay un tema comunicacional como el que se planteó la semana pasada, ¿cierto? Que empieza la discusión de que esto qué significa en el fondo, qué significa, qué hay detrás. Esto parte de un plan, hay una estrategia, ¿cierto? Porque las cosas no son aleatorias. Entonces ahí surgen con estas dudas y surge esta dimensión política bien desafortunada, ¿cierto? Cuando tú quieres conversar en el Congreso respecto a avanzar en este proyecto importante para que la economía crezca más, partiendo con acusaciones constitucionales contra ex autoridades, obviamente no es el camino. Ahora, corrígeme acá, pero entiendo, Pablo, que tú entonces estás viendo que se podría estar pavimentando el camino para subir el límite de la deuda pública del 45 al 50%. O sea, dado que es una decisión que hay que tomar, existe un riesgo, y yo creo que sería desafortunado. Pero el tenor de la discusión que estamos viendo puede que esté yendo en esa dirección, eso no lo sabemos. Te fijas, yo no tengo ningún tipo de información adicional a la que conocemos todos simplemente leyendo los medios. Es indudable que es una meta exigente, pero justamente lograr encauzar las cuentas fiscales es una meta tremendamente exigente. No es fácil, no es algo que se logre con voluntad, es algo que se tiene que lograr con acciones concretas, y acciones concretas en el corto plazo. Por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo de controlar el gasto. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y esto quizás también hay que mirarlo desde el punto de vista de que en la discusión legislativa del proyecto de reconstrucción también se logren limar aquellos aspectos que estresan más todavía las cuentas fiscales, algo que el Consejo Fiscal Autónomo ha señalado en blanco y negro, sin ninguna ambigüedad. Pablo, tú has advertido antes, además de los riesgos que trae
subir el límite de la deuda pública. ¿Por qué, en realidad? ¿No es simplemente adaptarse a una nueva realidad fiscal? Sobre todo considerando que el Pero es 50% que, todavía sigue manteniéndonos en una buena posición frente a nuestros pares de no solamente América Latina, sino que también con algunos de los países OCDE. bueno, mira, llevamos 20 años acomodándonos, entonces llega un minuto que eso hay que Bueno, es decir, cierto. hay que parar, ¿cierto? Llega un minuto cuando son, ¿no es cierto? Estás en un evento social, llega un minuto, es hora de parar, irse a la casa, ¿no es cierto? No puedes continuar y seguir, porque siempre hay, lo que hace es que siempre hay circunstancias que te dicen, chuta, qué difícil, mejor hagámoslo mañana. Mm, Eso siempre ocurre, pero no hay mejor momento para lograr quebrar esa tendencia que cuando asume un nuevo gobierno que tiene objetivos clarísimos para reencauzar nuestras cuentas fiscales. Este es el mejor momento que tenemos en Chile para poder reencauzar las cuentas fiscales. Y yo creo que subir el límite de la deuda sería perder, de cierta forma, esa oportunidad, porque decir, bueno, en realidad es difícil, chutémoslo un poco más. mm, Y fíjate, o sea, el tema acá, claro, tenemos límite de deuda de 45, estamos en 40, en 42, ¿no es cierto? Las previsiones del Fondo Monetario y las del informe de finanzas públicas que se acaban de publicar dicen que puede que rompamos el 45 por ahí por el año 2028. Entonces, estamos al lado. Esto es algo que ocurre ya. Y por lo tanto, hay un típico ejemplo que no son ejemplos todos imperfectos, pero si tú vas pasado el límite de velocidad, como tomar el odómetro y moverlo, o sea, tomar el velocímetro y moverlo para que se parezca que estás viendo más lento. Entonces, no, es complejo cambiar de manera, como si quieres, coyuntural, un objetivo tan relevante para la estabilización de nuestras finanzas públicas como es el límite de la deuda, dado que el balance estructural por sus dificultades de cálculo, todos los cambios que han habido en los últimos años y casi más de 10, 15 años, ha perdido mucho su valor de guía. mm. Las balanzas estructural han perdido muchísima credibilidad. Entonces, aparte de esa pérdida de credibilidad, ahora decir, bueno, el límite de deuda también lo vamos a cambiar, creo que deja a nuestra política fiscal sin ancla, Mm. sin una dirección clara. Pablo, tú mencionabas antes que este era el mejor momento en realidad para analizar nuestro rumbo fiscal, hablabas también del esfuerzo que se está haciendo para contener el gasto público y ahí es imposible no pensar en realidad en el proyecto de ley misceláneo con el costo que tiene. Ahora, cuando uno revisa los elementos, está claro que el recorte del impuesto corporativo es el que más fomentaría el crecimiento junto con otras medidas en materia de permisos. Está la invariabilidad tributaria. Bueno, hay toda una discusión ahora si se acorta el periodo de 25 a 20 años, pero donde parece haber más ruido en términos de lo que puede aportar al crecimiento es en las medidas de empleo, en este crédito al empleo. Eh, ¿Debiese ser eso lo que eh, se le ponga más ojo en este paso por el Senado de este proyecto? Bueno, yo creo que hay varias dimensiones. Si tú quieres, poner uno puede poner en cada medida individual, la puedes medir en dos dimensiones. Una, cuánta certeza tenemos que va a contribuir al crecimiento económico. Ujú. Y por otra parte, cuánto riesgo adicional pone en el ámbito de la sostenibilidad fiscal, ¿cierto? Esa es como la forma para calificar estas medidas. Entonces, todas estas medidas pueden tener algún efecto en crecimiento, porque todas son políticas fiscal más expansivas. La disminución de las contribuciones es una política fiscal expansiva. Tú tienes el IVA a la construcción, es una medida fiscal expansiva, ¿cierto? La expansión del DFL2 es política fiscal expansiva, el crédito al empleo es política fiscal expansiva. Todas esas cosas que son política fiscal expansiva, es indudable que algún efecto en crecimiento van a tener. Mm. Mi preocupación es que son más bien efectos de crecimiento de tipo más de corto plazo, porque no cambian la estructura general de la economía, como sí podría hacerlo el impuesto de primera categoría, que te cambia, de cierta forma, los incentivos de forma más permanente, ¿no? Mm. Eh, y además tienen, en particular el crédito al empleo, un costo fiscal bastante significativo. Entonces, en el balance de efecto en crecimiento vis a vis costo fiscal, yo creo que vale la pena pegarle un doble clic, pegarle una vuelta de tuerca a esa medida,
y enfocar su diseño en que efectivamente logre generar más empleo con un costo fiscal que sea más acotado. Creo que ahí hay una dimensión, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que acá el Congreso, en todas partes del mundo, no solamente en Chile, el Congreso no es una institución que naturalmente va a ir a definir estrategias de austeridad fiscal. Eso no ocurre en ninguna parte. ¿Ya? Es por eso que acá tenemos una restricción constitucional muy importante, que los temas tributarios y de gasto tienen que ser iniciativa del Ejecutivo. Lógico, sí. Acá la palabra la tiene el Ejecutivo, de cómo lidera este proceso, porque el Congreso naturalmente no va a ir hacia más austeridad, va a ir hacia más gasto y menos impuestos. Pablo García, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, ex consejero del Banco Central, académico de la Escuela de Negocios de la UAI. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias por que estés muy bien. Chao.